pero cabe recalcar que la transmisión, sí, así sea riñón, hígado, estómago, cualquier parte del órgano, siempre ingresa por la vía aérea. Tenemos un grupo de familia de Mycobacterium tuberculoso que pueden producirnos la tuberculosis, ¿no? Mycobacterium bovis, etc. Pero la principal es el bacilo de Koch, que pertenece al Mycobacterium tuberculosis. Siguiente. Esta es una... todo a ver con... Bien. ¿Cómo aparece la enfermedad de la tuberculosis? Tenemos una primoinfección. ¿Qué es la primoinfección? Nosotros, por ejemplo, estamos en contacto con un paciente que ha tenido o que tiene tuberculosis, está botando los bacilos, está expectorando los bacilos. El momento que el bacilo ingresa a nuestro organismo, a nuestros pulmones por la vía aérea, automáticamente estamos haciendo la primoinfección. Esta primoinfección va a depender de muchos factores, ¿no? La severidad clínica de la enfermedad es directamente proporcional al número de organismos inhalados. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy frente a un paciente que tenga TBC solamente cultivo positivo, el contagio de este paciente es débil. Si tengo un paciente que tenga BK positivo, una cruz, más o menos. Pero si tiene 2 o 3 cruces y yo estoy expuesto a este paciente, la cantidad de bacilos que está botando es alto y es posible que me infecte. Ese es uno. A eso se refiere el número de organismos que estamos inhalando frente a ese paciente bacilífero. La virulencia de los organismos. Hay algunas cepas tuberculosas que son más virulentas que otras. Y la predisposición del hueso. Si es un paciente con VIH, definitivamente va a estar más propenso a la TBC. Si es un paciente que está en tratamiento con inmunosupresores, lupus, artritis reumatoidea, o que está en tratamiento de cáncer, ¿no? Y ahora se está enfocando bastante a lo que es el paciente con diabetes. Paciente diabético, inmunocomprometido, fácil de hacer tuberculosis. Entonces, esas características van a hacer que la primoinfección pase por dos cosas. Que nuestro cuerpo cure y se quede como un granuloma en algunos casos. Dice, no, te encontré en tu radiografía un puntito blanco, te vamos a pedir una tomografía. Y sale en la tomografía granuloma calcificado. Pero si yo nunca he tenido TBC, pero ahora se está expuesto y tu organismo lo ha centralizado y lo ha neutralizado. Prácticamente te has curado. ¿Que puede quedar durmiéndose por muchos años? Sí. Y en algún momento se están cortando muchas ideas clásicas que teníamos. Que el paciente con tuberculosis era aquel que no comía, el que no se alimentaba, el que tosía, el flaco, el que suda, o sea, todos esos parámetros que antes se tenían se mantienen, pero poco a poco se están dejando flexibilizar frente a esa sintomatología. Entonces, si por ejemplo te alimentas bien, comes bien, ¿no? Pero has tenido una primoinfección hace 10 años o 20 años de un hermano, un primo, de tu trabajo, y estás pasando por un momento de sobreestrés laboral o un momento de crisis emocional, puede ser que la tuberculosis se active. Entonces, de que va a quedar durmiendo por muchos años, puede quedar, y para siempre, ¿no? O lo otro es que tus defensas frente a la primoinfección no actúen adecuadamente y hagas la progresión a la enfermedad. Entonces te produce la TBC. Como les decía, esta es la ley de Rich, que está relacionado a la tuberculosis. Va a estar proporcionalmente relacionado al número de BKs que inhalas, a la virulencia del BK, a la manifestación de hipersensibilidad que tú puedas tener y también a la resistencia natural adquirida o resistencia natural genética que tengas, ¿no? Esos factores van a determinar que se produzca o no la tuberculosis.
clasificación es sencilla, ¿no? Tenemos la pulmonar y extrapulmonar. La extrapulmonar puede dar en cualquier parte, en los ojos, en las uñas, en todas partes. Pero acá cabe recalcar cómo es la vía de transmisión. Siempre es por vía oral. ¿Qué quiere decir? Estoy en contacto con un paciente caso índice, tiene tuberculosis, aspiro los bacilos, ingresa a mi organismo. Mis alvéolos pulmonares defienden muy bien ese bacilo, lo neutralizan, pero en esa lucha que tienen, por A o B, uno u otro bacilo se escapa por vía sanguínea o se escapa por vía linfática y se va al estómago. Te produce tuberculosis gástrica. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo llega el bacilo? Llegó por el pulmón y por vía hematógena o vía linfática se va hacia otro órgano, pero todo ingresó por el pulmón. La transmisión es de persona a persona por las gotitas infectantes. Siempre las gotitas tienen que ser de 1 a 5 micras de diámetro. ¿Qué quiere decir? Si yo escupo, ¿puedo contaminar? Sí, ese momento no, porque si yo escupo y estoy con TBC, lo que he escupido va a secarse y los bacilos, una vez que está seca la saliva, va a dispersarse. ¿En qué momento se dispersa? Sobre todo en las noches, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el día ha estado escupido, por ejemplo, en el suelo, en la mesa, etc. Y durante el día se seca y en la noche, cuando tú caminas en la casa, se levanta, o los que hacen guardia, ¿no? Tienen más probabilidad de infectarse en la noche que en el día. Por eso, siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Hay un chico que tenga una enamorada y con la enamorada se besan y todo, ¿no? Pero la chica no sale, o su amante o lo que quieran llamarle, ¿no? Ya, lo que tiene su trampa o lo que quieran, ¿no? Y no sale con TBC la chica, pero sí el hermano. Y el hermano solamente verme con él. Entonces, no, pero ¿por qué? Si ella tiene contacto directo con el chico. Justamente por eso, porque la transmisión se da más en las noches cuando flotan las becas de estudio. Tienen que ser de 1 a 5 micras. ¿Por qué? Porque si son más grandecitos, no lo vas a aspirar, te va a quedar en la garganta. Si tiene que entrar al pulmón y el paciente tiene que ser chiquito, ¿no? Esto que puede efectuar gran cantidad de becas, etcétera, lo vamos a pasar. Y acá un ratito, esto sí, ¿no? El VIH tiene un riesgo de 50 a 100 veces más de contagiarse de TBC. Pero antes de pasar esto, como estamos enfocándonos en TBC en el personal de salud, el personal de salud tiene 36 veces más a hacer tuberculosis que cualquier otra persona. ¿No? Tuberculosis en el personal de salud. La tuberculosis representa un riesgo ocupacional significativo, con mayor incidencia en los trabajadores del área de salud en relación a la población general, principalmente en países en vía de desarrollo. El personal de salud es fundamental en la lucha contra la tuberculosis, por lo tanto debemos de protegerlos. Esto es, pongamos, yo salgo con tuberculosis, digo, no, yo trabajo en el servicio de TBC, entonces lo denuncio a la institución, al seguro, para que me reembolse porque me contagié en la institución. ¿Qué va a hacer la institución? Te va a decir, ¿no? Pero bien, que te has contagiado, pero demuéstrame que te has contagiado en el programa de TV. No puedo demostrar. Entonces simplemente no hay cómo demostrar. Pero yo pago todos los días ahí, pero no puedes demostrar que, o sea, esa es la dificultad que tenemos los trabajadores de salud si te contagias de TB. O sea, tenemos que pensar en nosotros. Sí es cierto, atender y proteger a los pacientes y todo, pero tenemos que pensar en nosotros. Pongamos un personal que se contagie en hospitalización, porque un paciente estuvo ahí con TBC positivo, botando sus bacilos, y a los 6 meses, al año sale con TBC. No, yo denuncio a la institución porque ese paciente está, claro, definitivamente es alta la probabilidad que se haya contagiado ahí, pero ¿qué fundamento es? Nada, o sea, de antemano ya perdiste, ¿no? Entonces no podemos, tenemos que empezar a protegernos a nosotros y exigir que las instalaciones
cumplan con los parámetros básicos. Siguiente. ¿Cómo es la transmisión nosocomial? El paciente con tuberculosis va a contagiar al personal de salud, va a contagiar a otros pacientes y a las visitas. Las visitas puede contagiar al personal de salud, al paciente o a otras visitas. Y el personal de salud que esté enfermo va a contagiar al paciente, a otro personal de salud y también a las visitas. Factores que condicionan la infección en los establecimientos de salud: la frecuencia de pacientes, la frecuencia de atención a pacientes tuberculosos. O sea, las enfermeras de TB, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de hacer tuberculosis. La función y el lugar de trabajo en el área de salud, ya vamos a ver, ¿no? Las áreas de salud son estructuralmente establecidas, estructuralmente coordinadas por los ingenieros sanitarios, ¿no? Debe haber buena ventilación, etcétera, etcétera, que ya vamos a ver cuáles son los requisitos que deberían cumplir las instalaciones. Entonces, si tú trabajas en un ambiente hacinado, en un ambiente con poca circulación, el 2019 han hecho un trabajo en el Hospital Loaiza, 2 de mayo, donde refieren que para evitar una contaminación tiene que haber un espacio promedio de 2 metros entre trabajador y trabajador de salud, tiene que haber una corriente, un flujo de aire de 7 metros por segundo, o sea que el aire tiene que estar bueno para evitar la diseminación de la TBC. Si no cumple estos parámetros, la contaminación es más precoz en los trabajadores de salud. La demora del diagnóstico. Si no diagnosticamos a un paciente con TB y lo hospitalizamos o exponemos a los trabajadores a un paciente con TBC, o sea, estamos prácticamente poniendo en riesgo a todo el equipo de salud. La presencia de pacientes con cepa multirogo resistentes es más fastidioso aún. Los inadecuados sistemas de ventilación, lo que decíamos, todos tenemos que tener con sistema de ventilación. Hay un desfase ahí, ¿no? Hay un desfase. ¿Por qué? Porque antes todo tenía ese criterio, ¿no? Desde nuestras abuelitas, que ventilen para que entre el aire, para que se mueran los bichos, etc., ¿no? Y ese concepto siempre ha sido bueno porque deberían estar en los ambientes ventilados. ¿Qué pasó en el COVID? En el COVID fue al revés, ¿no? Dice, no, mejor lo hermetizamos todos los ambientes, los cerramos, le echamos silicona, le ponemos en que nada salga porque si no va a salir el virus y nos desgraciamos. Entonces han sellado todo, pero ya pasó la pandemia, el 2022, 2023, 2024. Ya van 3 años que la pandemia ya fue. ¿Y cómo han quedado esos ambientes? ¿No? Entonces, si hablamos de inadecuada ventilación, tendríamos que también ver eso, ¿no? Trabajar en equipo. Trabajar en equipo, ¿por qué? Porque el centro de salud donde estemos, si estamos acá, si estamos en el Baleati, o si estamos en el Don Rosa, en el Italia, donde estemos, somos un equipo de salud y tenemos que protegernos entre nosotros, ¿no? Entonces todos tendríamos que cuidarnos y ver esa posibilidad de ventilación, que se rompan de una vez esos esquemas de que esto se tiene que quedar sellado para que nadie mire, ¿no? Falta de protección adecuada contra los aerosoles, siempre mantener nuestras mascarillas. El personal con compromiso de estado inmunológico o desnutrición tendría que ser protegido mucho más, ¿no? Poner en áreas que no... Eso también se tendría que analizar, ¿no? Porque si me dicen, ¿no? Tengo un paciente con diabetes mellitus, ¿lo pongo a hospitalización o no? Y ahí sí puede haber hasta cuestiones médico-legales, si quieres ser mal pensado, ¿no? Como auditor. Pones ahí y primero estás poniendo a un paciente inmunocomprometido. Segundo, en un área donde no hay ventilación. Entonces lo estás exponiendo mucho, ¿no? Pero eso ya es cuestión de análisis, ¿no? Más amplio. Eso sería algo muy superficial lo que yo manifiesto. Situación de infección de TBC en nuestro hospital, ¿no? Una situación particular es la que ocurre en nuestro hospital.
porque se han incrementado los casos de TBC, ¿no? Al último informe de julio del 2025 se han incrementado los casos, y no solamente en nuestros centros, en todos se han incrementado. Y sobre todo se han incrementado lo que no ha ocurrido anteriormente mucho, o no ha ocurrido, ¿no? El caso diagnosticado en hospitalización. Ya cuando el paciente está hospitalizado, se ha diagnosticado 3 casos en nuestra institución. Entonces, eso tenemos que tomarlo con pinzas, ¿cierto? ¿Ya? Lo cual es una justificación para hacer esta charla y concientizar que debemos autoprotegernos y pedir también que se mejore la protección de los trabajadores. Siguiente. Situación de infección de TBC en nuestro hospital, lo que le estamos diciendo, de acuerdo a la norma técnica, la lucha para la protección y control de la tuberculosis comprende la protección de la población mediante identificación oportuna de los casos probables. Búsqueda de casos se debe de realizar en todos los consultorios o en todos los consultantes. Todos deberíamos estar a la casa de sintomáticos respiratorios, el que entrega las citas, etc., ¿no? Y mucho más los médicos que atendemos pacientes, ¿no? Sin importar el motivo de la demanda de consulta. Vengo por ginecología, señora, ¿sabe qué? Sucede. Vengo por pediatría también, vengo por psicología también, o sea, comprometernos, ¿no? Entre los contactos de los casos de tuberculosis, lo que lo hacemos nosotros, así como por búsqueda de población en riesgo. En MINSA se está adelantando un poco. Por ejemplo, en MINSA, en los hospitales, se está haciendo un barrido completo de todo su personal de salud, como si fuera una entidad privada, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de metro, hablamos de Vivanda, yo he tenido la oportunidad de trabajar en Vivanda como asesor, y a todos sus trabajadores, como en otras empresas también, al año les hacen un control completo de descarte de muchas enfermedades y de TBC también, ¿no? Entonces, eso se podría coordinar también en esta institución y hacer a todos. Lo hacen, ¿no? Lo hacen ahí. Y podríamos hacer un barrio general, ¿no? Hacer una... El personal tiene de riesgo 3 a 6 veces mayor, ¿no? 6 veces. Siguiente. Miren, estos son los cuadros estadísticos ya de 2000 hasta el 2021. Son los cuadros en relación al personal de salud. Aparentemente, el 2021 ha bajado los cuadros de infección por tuberculosis en el personal de salud. Siguiente. Pero miren, ¿quiénes son los que más, el personal de salud que se infectan más? ¿En qué institución? En el seguro. En MINSA 46 y el seguro 52. Y otros 2. O sea, la Marina y todos esos, 2, no hay casos de TB. Más hay casos de TBN seguro. Y nosotros decimos, ¿no? El MINSA no tiene guantes, el MINSA no tiene esto, carece, pero entonces, ¿por qué nosotros tenemos más casos de TB si supuestamente tenemos más medidas de protección? Ahora, veamos qué grupo es, en este caso, mujeres son las que tienen más incidencia en TBC, 62%, ¿no? Acá están por distribución poblacional laboral, contratado 48%, será porque a todos los contratados les hacen pagar piso y los exportan un poco más, 48%, nombrado 23%, y así el interno menos, porque el interno lo cuidan bastante, ¿no? Presidente igual, segundo tercero, 1%, ¿no? Y de todo el... Tiene su derecho. Sí. De los profesionales, miren, el técnico de enfermería es el que se contagia más de tuberculosis. ¿Por qué? Porque está ¿y quién más el siguiente? El médico. O sea, ¿por qué el médico si no estamos en contacto con el paciente al 100%? O sea, vemos, lo evaluamos y luego la que está en contacto más es la enfermera, pero la enfermera tiene menos porcentaje.
Entonces, de repente, habría que analizar si son las medidas de bioseguridad que no está utilizando el médico. ¿No es cierto? Siguiente. Y estos son, ¿no? ¿Cómo han ido los profesionales médicos? Profesional de odontología, bajo índice 21, enfermería también bajo y obstetricia también bajo. Los médicos son los que estamos siempre en el contagio en primera línea, ¿no? Siguiente. Conclusión, en el 80% de los casos de TBC de personal de salud que se han reportado entre grupos profesionales, técnicos de enfermería, personal médico y enfermeras. El 70% de los casos son tuberculosis. La presencia de resistencia bacteriana cada vez está incrementando y será mayor en enfermeras. Entonces, la prevención, ¿cómo prevenir estos casos de tuberculosis en el personal de salud? Las medidas preventivas en tres aspectos: medidas gerenciales administrativas, medidas de control ambiental y medidas de protección respiratoria. Protección respiratoria, por ejemplo, el doctor Canegra con la licenciada nos han estado haciendo de la mascarilla, ¿no? La prueba de ajuste. La prueba de ajuste, eso ya es un plus, por ejemplo. Ahí estaríamos bien, ¿no? Ahora, las medidas esenciales administrativas. Siguiente. ¿Qué es lo más importante de las medidas administrativas? Control gerencial administrativo. Diagnóstico oportuno de sintomáticos respiratorios. Separación y aislamiento de pacientes con TBC. ¿Qué hacemos nosotros acá en el hospital si tenemos un caso de TB? Y hemos tenido, por ejemplo, un caso de TB en emergencia, que al final se ha tenido que cerrar emergencia y pasar los pacientes a las hospitalizaciones, porque el paciente se negó, no quería irse, o sea, todo un problema, ¿no? Y ¿qué hacemos si tenemos un caso con TBC? Bueno, el paciente se negó, no sé hasta qué punto ahí la parte ya legal de la parte se tiene que obligar al paciente que se retire, no sabía decirle, ¿no? Pero por eso les digo, ¿no? La parte ya de la fiscalía, porque es un paciente que está exponiendo a todos. Somos un hospital que no tiene un ambiente de aislamiento, entonces al costado están los niños pediátricos. Entonces alguien si me pregunta, y ahí hay una primo-infección. Ya ha habido una primo-infección. ¿Por qué? Porque has estado expuesto a esos vacilos de 3 cruces. Y más aún con una cánula de alto flujo. La cánula de alto flujo tú te la pones y le pones, y que está, o sea, y no es que todo el aire esté entrando a tu pulmón, está aerosoles. y tú estás difundiendo todito, ¿no es cierto? Evaluación del riesgo de transmisión en espacios físicos de establecimientos, en lugares cerrados, salas de espera concurridas, servicios de urgencia, hospitalización, rutas de acceso de personal con tuberculosis a los servicios de establecimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa de tuberculosis arriba, ¿no? Pero al costado tenemos a los señores de mantenimiento. Entran, salen, y miren, tenemos nuestra caja colectora de esputo y vamos, y el de mantenimiento está saliendo, ¿no? O sea, es una contaminación brava, ¿no es cierto? Pero es parte también, se supone que del equipo de salud, ¿no? Capacitación dirigida a personal de salud y usuarios. Creo que con esto es importante, lo tenemos que proteger nosotros. ¿Sí? Medidas de control gerencial administrativo, lo que les decía, son medidas de control las más importantes para prevenir el riesgo de transmisión. El objetivo es reducir la exposición de los trabajadores de salud al Mycobacterium tuberculosis. Siguiente. Procedimientos que reducen la liberación de aerosoles. Todos los procedimientos que hace una persona que tosa, que induce esputos, broncoscopía y nebulizaciones, todos esos procesos se tienen que también planificar bien, ¿no? Sí es cierto que se debe nebulizar a pacientes, por ejemplo en emergencia, pero también se tendría que ver el hecho de que al costado de los pacientes es un poco un tire y jale, ¿no? Que se tendría que hacer un trabajo en coordinación con la licenciada, con el doctor Canere,
todos los implicados, ¿no? Evaluación diagnóstica, un diagnóstico precoz nos ayuda bastante, ¿no? Medidas de control ambiental, reducir la concentración de partículas infecciosas para evitar la transmisión de tuberculosis, ¿no? ¿Qué incluye? Que haya una adecuada ventilación, que incluye que se use filtros, ¿no? Y lámparas germicidas de rayos ultravioleta, que no cuestan mucho, ¿no? Lámparas de ultravioleta. Cuartos de aislamiento respiratorio, tendríamos que tener al menos un cuarto de aislamiento respiratorio. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo? Habría que ver dónde se ubica, depende de la vía, ¿no? Pero ¿por qué? Porque en algún momento va a ocurrir lo mismo. El paciente, por ejemplo, hay otro paciente que ya estaba en hospitalización con el diagnóstico de neumonía, como 3-4 días y luego sale que esté 3 cruces. Entonces, ese rato, ¿cómo lo sacas? Que se vaya. Entonces, si tenemos un ambiente aislado, lo pasas ahí 1 día, 2 días más y lo llevas a casa. Como en otro caso también, lo que hemos tenido, un paciente que estaba en inducción para el parto, ¿no? Eso ha sido más fresco, eso ha sido unos 15 días o 10 quizás. Está en plena inducción para el parto y bueno, nos interconsultan y todo y se ve una caverna, ¿no? Una placa. Se coordina con laboratorio inmediatamente. Eso sería bueno también con el doctor Alama, ¿no? Con laboratorio. Por ejemplo, ese día yo coordiné, ya casi era la 1:30, coordiné el sacarle la muestra inmediatamente a la paciente porque la sospecha era alta, ¿no? Ya estaba creo que 1 día, 2 días, no sé bien, de la evaluación, entonces se coordinó y me aceptaron, ¿no? Sacar rápidamente la muestra. Ya coordiné con la interna y todo, pero después al final me dijeron que no querían, que sí querían, y bueno, creo que el doctor intervino y al final tomaron la muestra, ¿no? Sí, o sea, para todos y para conocimientos de todos y siempre, todos los procedimientos de laboratorio son posibles, todos, los sabidos y por haber, pero necesitan coordinación. ¿Por qué? Porque nuestro equipo está formado para trabajar lo rutinario, lo habitual. Las muestras de tuberculosis tienen un horario y tienen un horario porque es lógico, porque necesitan la recolección del esputo con por lo menos 12 horas de anticipación, que tiene que tener el paciente una preparación, no haberse lavado la boca, estar en condiciones adecuadas para recolectar la muestra. Sin embargo, hay estos casos en los cuales la condición clínica es muy importante y necesita una respuesta rápida y lo podemos coordinar, pero sí va a ser la excepción, no va a ser lo rutinario, y la respuesta natural va a ser un no a una muestra del mediodía, pero con una coordinación adecuada se puede hacer. Entonces sí, ténganlo siempre en cuenta que si hay necesidades diferentes, para eso estamos, para poder atender. Entonces eso, ¿no? O sea, debemos de contar con un centro, el doctor enfermero quirúrgico, el doctor Maní. Entonces, estábamos viendo, ¿no? Todas las medidas preventivas que debería tener un establecimiento de salud, ¿no? Entonces, en este punto, por ejemplo, veíamos la ventilación, que todos los centros, o por ejemplo, hospitalización debería tener un mejor flujo de aire, ¿no? Para ver, porque creo que no hay ventana, ¿no? Entonces, hay ventana. Tiene sistema de extracción y ventilación. La hospitalización. Ya. Entonces, si hay ese sistema de extracción y está bien, ¿no? De todas maneras tendría que haber un flujo de aire de 7 metros por segundo, ¿no? Para los cuartos de aislamiento deberían haber, ¿no? Porque Sabogal no nos va a aceptar inmediatamente que lo transfieran a un paciente. Claro, presión aire negativa ya es pedir mucho, ¿no? Eso ya es, la norma te puede poner un montón de cosas, ¿no? Presión negativa, ya son otros de mi sala, y ya esto es más, ¿no? Esto no es el diagnóstico, esto es lo que le quería decir, ¿no? Esta lo he puesto un poco a propósito porque es una figura clásica, ¿no? Tos y expectoración por más de 15 días, pérdida de peso, fiebre, sudoración, decaimiento. Eso es referencial. Ahora ya se ha visto que la TBC
está comportándose asintomática, ¿no? Más aún, en el BK está saliendo negativo, o bien porque el paciente no tiene una buena técnica, o bien porque no hay una buena muestra, ¿no? Lo más acertado que se está dando ahorita es los rayos X, ¿no? O sea, todo paciente pedirle sus rayos X y ver alguna imagen sospechosa. Lastimosamente nosotros no tenemos el Gene Expert, pero en forma directa nosotros hemos coordinado con el MINSA y estamos haciendo el Gene Expert de una forma indirecta, si se quiere, ¿no? Porque mandar el Gene Expert al Sabogal demora demasiado. Entonces, lo que hacemos es hacernos un salto y trabajar con el MINSA, ¿no? Mandar a nuestros pacientes al MINSA para que hagan el Gene Expert. Ya nos han salido como 3 positivos con Gene Expert. El diagnóstico es laboratorial, beca de esputo, cultivo y prueba de sensibilidad, ¿no? Siguiente. Y esto, ¿no? Estas placas, ¿no? O sea, siempre tenemos que ver las placas de los pacientes, ¿no? Porque al ver las placas de los pacientes vamos a tener una idea de que ese paciente tiene o no tiene. Entonces, ver las placas y diagnosticar adecuadamente a nuestro paciente para no exponernos entre nosotros mismos. En todo caso, siempre un trabajo en equipo, y eso para los colegas, ¿no? Un trabajo en equipo es bueno, ¿no? Si yo tengo un paciente con hemorragia digestiva, pues puedo saber un poquito de hemorragia digestiva, bastante quizás, pero el capazote ahí va a ser el gastroenterólogo, ¿no? Entonces lo llamo y le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esta hemorragia digestiva, le he puesto tal cosa, ¿qué te parece a ti, no? Y él me dirá, bueno, está bien, o me sugerirá algo por su experiencia, por su especialidad, ¿no? Igual, ¿no? Si tengo una luxación, etcétera, llamaré al traumatólogo y yo podré darle un analgésico y el traumatólogo me orientará un poco más por su experiencia, etcétera, ¿no? Entonces igual, ¿no? En neumología, en cuestiones de TB también, ¿no? O sea, estamos prestos para que nos interconsulten o nos digan, oye, ¿qué te parece esta placa, no? Ah, sí, verdad, ¿no? Podría ser, no podría ser, ¿no? Porque conlleva no solamente a un diagnóstico tardío. Si estamos hablando de TBC en el personal de salud, conlleva la exposición del personal, ¿no? Conlleva la exposición del personal. Entonces, mejor trabajar en equipo y todos ganamos. Eso sería, ¿no? Son los diagnósticos que se hacen. Nosotros, cuando es un caso sospechoso, pedimos beca de esputo acá, 2 o 3 esputos, no sale, coordinamos un Gene Expert periférico, no sale, coordinamos inmediatamente con el Sabogal para que nos hagan broncofibroscopía. Nosotros llamamos, le hacemos la referencia y felizmente tenemos la coordinación con el servicio y llamamos para que le hagan lo más pronto la espirometría. Igual en biopsias, en todo eso, también tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, esto era la exposición en relación al enfoque de la TBC en el personal de salud. Muchísimas gracias. Desde mi tribuna les quiero pedir a todos ustedes, compañeros, su compromiso, su responsabilidad con ustedes mismos, cuidar su salud. ¿Sí? El uso de respiradores, como lo ha dicho el doctor, es fundamental. Lo que tengo en el rostro no es un respirador, ojo, ¿ya? Eso es una mascarilla simple. Respirador, afortunadamente tenemos 2 tipos de respiradores en la institución. Tenemos las 1860, que son las verdes, y tenemos aquí las blancas, las Aura 1870. Entonces quiero, por favor, pedir una vez más el uso de respiradores cuando se encuentren en la atención directa con el paciente, fomentar la ventilación. Sabemos nosotros que nuestro hospital pues no tiene una infraestructura la que queremos, ¿no? Pero utilizar el último recurso, que es el uso de los respiradores, nos va a proteger, nos va a cuidar. ¿Sí? Un ratito. Dibujanas, yo sé que se quieren ir. Bueno, agradecerles primero su participación. La disculpa del caso, hemos tenido algunos problemas técnicos para la modalidad virtual. Que ustedes hayan venido, los diferentes profesionales, eso expresa su compromiso. Solamente para contar 2 cositas del doctor, que me parece muy buena su explicación.
Esto se está dando y se va a dar de manera frecuente justamente porque ha habido casos en el hospital. Y eso se va a dar siempre, la idea es mitigarlo, ¿no? Quisiera acotar en relación a la parte de lo que es la TBC o la prevención en relación netamente al personal, ¿no? A los trabajadores. Hay una cosa muy puntual, de repente quizás que quisiera acotar en relación acerca de la probabilidad de que un trabajador esté contagiado, ¿no? Que eso, ahorita estamos hablando de supuestos, ¿no? Posibilidades, probabilidades, ¿ya? Pero vayamos un poquito más allá de que uno de ustedes esté contagiado con TBC. Y le voy a contar el caso, no lo voy a decir, ¿no? Porque es el caso de otra I3, que una enfermera se contagió. Me consultaron a mí porque el personal ocupacional era nuevo, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Nosotros tenemos una comunidad que no intercambiamos ideas, ¿no? Entonces el problema se suscita y eso es para que ustedes de manera gráfica se den cuenta la importancia de estar, como le dicen ustedes, chequeado, evaluado ocupacionalmente, ¿no? Ya. El profesional como tal trabaja en 3 sitios, como muchos de nosotros, ¿no? Yo en un momento, como decía más joven, trabajaba en 5 sitios, ¿no? Entonces es así. Todos tenemos necesidades. Pregunta puntual. Ella no pasó por evaluación ocupacional. Está contagiada. ¿Es algo real? Ya. Se diagnosticó, se confirmó. Ya. ¿Cómo el paciente o cómo responsabiliza el trabajador que en la institución de salud fue contagiado? ¿De qué forma? ¿Cómo especulamos? Sí, no, yo acá, el paciente me dijo, no. ¿Cómo? No puede determinar. Exactamente, no lo puede. Pero ¿qué pasa si hace 2 semanas la paciente se evaluó en la institución o hace 3 semanas que pasó el médico ocupacional, evaluaron, hicieron todas las pruebas y salió apta sin ninguna restricción, ninguna... Está sana. Es salud, es el responsable, ¿no? O sea, es un ejemplo muy básico. Porque muchas no, a un ratito, usted ya se hizo la investigación, usted trabaja en la clínica tal, usted trabaja en UCI, usted trabaja en emergencia y usted trabaja en salud. ¿En cuál de las 3 se contagió? ¿Ya? Entonces, esos ejemplos clásicos y es lo que te ayuda a detectar precozmente cualquier tipo de enfermedad. La evaluación ocupacional justamente forma parte de las medidas preventivas. Lo que dijo el doctor acerca de las cosas, cómo prevenir, ¿no? La parte administrativa, la infraestructura, que debería haber un lugar, es básico. Un hospital nivel 2-1 que somos ahora actualmente, debería haber un lugar para evitar eso. Ahora, ¿qué más se podría hacer? Porque la idea es casi intercambiar ideas, experiencias, ¿no? Retroalimentar con nosotros, o sea, decir, no, ¿sabes qué? Hay que poner al doctor Quintana, a los más experimentados en emergencia para que hagan triaje y determinen quién es el que tiene síntomas respiratorios, quién podría... La idea es homogenizar, ¿no? Entonces la única manera, yo le cuento una historia propia de cuando yo trabajé en Negreiros. En Negreiros, o como en otro hospital, tienen un sistema diferente, ¿no? O sea, no es que nosotros de vez en cuando sucede esto, ¿no? Nos asustamos un poco, coordinamos con el doctor y hacemos una capacitación. Mensualmente, eso ya también tiene que ver la parte de gestión, la parte de la red. Yo que era nuevo, por ejemplo, un día estaba trabajando en emergencia y, doctor, no le toca turno hoy día. Nuevo, pues. No, usted está en el sistema, le toca este mes, le toca a usted capacitación, de 8 de la mañana a la tarde. El médico de triaje de emergencia, de tópico, el neurólogo, el cardiólogo, y el especialista hace un tema referente a que es más común, infartos, TBC, todo un día, y está dentro de tu horario. Está dentro de tu horario. Eso deberíamos, o sea, es una sugerencia para aspirar, ¿no? Que técnico, enfermera, médico, o sea, un grupo de 20 personas acá, mensualmente, hagamos una retroalimentación de casos que son más frecuentes e importantes para nosotros. Por ejemplo, la tuberculosis definitivamente es un tema que tenemos que manejar. Por ejemplo, mire lo que hacemos nosotros, y a veces no se dan cuenta, a veces algún personal, de toda la escala y las medidas que tenemos, administrativo, infraestructural, ¿no? ¿Cuál es el último? El uso correcto de PP. ¿Se dan cuenta? Y cuando a veces vamos al sitio o al área que corresponde, muchos de ustedes nos han recibido y están correctos, muy bien, doctor, muy bien, licenciada, están viniendo. Pero hay veces, muchos, no voy a decir nombres, van en áreas que hemos ido y se ponen a no a decir las deficiencias que hay del sistema, porque obviamente en todo hospital
va a haber deficiencia, no hay una muy buena ventilación, eso obviamente se está haciendo los procesos filtrantes correspondientes. Sino la persona que justamente reclama o la persona que te dice esto, observamos y ni siquiera está con el EPP, ¿no? O sea, la interna, el interno, el médico, no es un servicio por si acaso, así que tranquilo, ¿ya? Pero la persona que me está diciendo A, B, C, D, le digo, un ratito, y su EPP, que es el último escalafón, ni siquiera es lo mismo. Entonces, hay que ser conscientes, o sea, no solamente, como digo, ¿no? Acá en el hospital y en todo hospital hay siempre el trabajador A y el trabajador B, ¿no? El trabajador A es que tiene conocimiento y es consciente de la deficiencia que puede haber toda institución, pero hace todo lo posible de tener las medidas necesarias porque la protección es individual. No, pero yo no uso este respirador porque mi colega no usa, pues no, o el doctor tal en su clínica dice que no usa. Ya. La protección es netamente individual, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que ser conscientes con lo que... Y ahí está el otro trabajador, ¿no? El trabajador que se queja de todo, pero no hace absolutamente nada, ni siquiera para cuidarse de uno mismo. Entonces, por eso es que le digo, ¿no? O sea, deficiencia va a haber, pero las capacitaciones tenemos que estar actualizadas. ¿Qué hace la institución? Por ejemplo, yo siempre cuando pasan consulta conmigo hago unas cosas puntuales, ¿no? La institución, cuando te entrega tu coordinador, tu EPP, ¿te cobra? ¿Te dice 5 soles la mascarilla? ¿Te dice? No. Cuando vas a inmunizaciones, ¿te cobran como en otras instituciones? No. Pero a pesar de ello, no vamos. Cuando pasas evaluación, no estoy, falta la influenza este año, pues que no he tenido, está resfriada, ¿no? O sea, la próxima, y así la van dilatando hasta que termine diciembre, ¿no? O sea, todas estas cosas, cuando nosotros pasamos evaluación, como haciendo con la licenciada conmigo, con el psicólogo, obviamente que necesitamos más cosas, ¿no? Que pasen audiometría, que pasen con el oftalmólogo, que poco a poco vamos integrando para que sea todo de manera integral. Pero la licenciada les cobra algo o yo, o sea, eso es lo que te da la institución como tal, ¿no? Pero, o sea, tratemos de darle la prioridad. O sea, lo que nosotros queremos con todo esto y cerrar el tema y agradecer a todo Quintana que siempre nos apoya en estos casos, es simplemente concientizarnos, ¿no? Que no lo tomen, no, solamente voy a ir a evaluarme porque, bueno, voy a salir de vacaciones, ¿no? Porque el doctor Guamaní me ha dicho que tiene que firmar y si no me firma no salgo. No, o sea, que sea una cosa que salga de ustedes, porque esto no es una obligación, es un deber que tienen ustedes. Así como hay derechos que nosotros reclamamos, también hay deberes que tenemos que cumplir, ¿no? O sea, protegernos, no exponernos,